Bueno, vamos un poco más de tiempo, que me he retrasado, me he enrollado mucho. Ahora la siguiente ponencia es con un compañero. Mario, si quieres puedes abrirme la cámara con Iván Ibáñez. Es un investigador, director de Departamento de Metabolismo, Sobrepeso, Obesidad en Clínica Planas, un estudioso y un médico muy especializado en nutrición preventiva de obesidad, de sobrepeso, anti-aging. Además, es un gran amigo, una persona muy inquieta y una persona con ganas de avanzar en todo esto, ¿verdad, Iván? Muchas gracias, Curro. Buenas tardes a todos. Y como te dije cuando me dijiste la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros, agradecértelo, intentar aportar un poquito este grano de arena y ayudar a todas las chicas que podamos ayudar, sobre todo. Fantástico. Pues nada, todo para ti. Empiezas con tu presentación cuando quieras. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a intentar lo que comentaba, poner mi granito de arena. Hace tiempo que me dedico a lo que es el estudio del metabolismo energético, tanto en reposo como en ejercicio físico. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, brutal. Se oye bien, se oye bien. Vale, correcto, gracias. Entonces, aquí lo que quiero aportar más que nada es, desde mi punto de vista, desde mi experiencia como médico especializado en metabolismo y nutrición, cómo estamos utilizando el estudio de metabolismo en reposo en ejercicio en la práctica clínica para los pacientes que tienen lipedema. Bien, no voy a entrar en fisiopatología, en tipos de grasa, en hormonas, etcétera. Tampoco voy a entrar en dietas como tal, porque he visto un par de compañeras que lo han abordado muy, muy bien. Desde aquí las felicito, igual que, por ende, felicito a todos los profesionales que han interactuado, porque creo que hemos aprendido todos, al menos yo. Entonces, voy a entrar básicamente a lo más interesante. Ya sabéis que el lipedema, pues, se va desarrollando en varias etapas de la vida, y que el envejecimiento, que es algo fisiológico que va ocurriendo con el paso de los años, no lo podemos parar, pero sí podemos disminuir sus efectos. Bien, pensad que en la época del Imperio Romano la esperanza de vida al nacer eran de 28 años, en el año 1900 la esperanza de vida era de 45 años, en la década de los 90 aproximadamente ya fue de 75 a 80, y en España actualmente, a pesar de la pandemia y tal, que ha bajado un poquito, pero estamos alrededor de 86 años en el caso de las mujeres y 80, 81 en el caso de los varones. Pero fijaros bien en las personas que les llamamos las centenarias, las personas que llegan a más de 100 años. En Francia, en el año 1950, había 200 personas mayores de 100 años. En el año 2000 había 8.000 personas mayores de 100 años. Y en el año 2050, igual que en España, se cree que en Francia tendrá 150.000 personas mayores de 100 años. Esto lo importante es llegar con calidad de vida, si no va a parecer que cuando lleguemos aquí un Walking Dead en vivo y en directo. Entonces, sobre todo, calidad de vida. Entonces, el envejecimiento fisiológico, ya que no da, sin que aparezcan enfermedades, pero el envejecimiento como tal es un factor de riesgo que provoca que aumentemos el riesgo de enfermarnos, simplemente por el paso de los años. Obviamente hay un envejecimiento cutáneo externo, ¿no?, exterior, pero esto también provoca un envejecimiento, es provocado por un envejecimiento interno, ¿no?, por estrés oxidativo, etcétera, y todos los seres vivos envejecemos, hasta los superhéroes. Aquí todo el mundo, esto sí que está clarísimo, ¿no? Lo que decían Benjamin Franklin, ¿no? Cosas seguras en la vida es que te vas a morir un momento u otro y tienes que pagar impuestos. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué he empezado con estas diapositivas? Porque si vamos viendo las distintas etapas que puede aparecer un lipedema, forman parte de la vida. Puedes aparecer el lipedema. Hay muchas chicas que me dicen, creo que en la pubertad, en la menarquia, la primera regla ya lo tuvo, ya lo tenía. En el embarazo, en periodos de un estrés muy, muy importante por cambios hormonales, por problemas gástricos intestinales, aumenta la permeabilidad intestinal, entonces empieza ya el problema del lipedema. Después de un tratamiento postquirúrgico, de una convalecencia, en la menopausia, muy habitual, o en casos de depresión o medicación muy importante. Pues todo esto
los médicos tenemos que ser conscientes de que son épocas muy vulnerables de la vida de una mujer, que es donde hay más prevalencia del lipedema, a tener en cuenta. Y sí que es verdad, como estaban hablando todas las compañeras, las chicas de las asociaciones, que yo he estado durante 8 años de médico de familia y me he dedicado muchísimo tiempo en el tratamiento de sobrepeso y obesidad. Y cuántas veces he visto que me he equivocado en un pasado porque no conocíamos la patología. Entonces es importantísimo, y es una reflexión ahora también, que cuando diagnostico en mi consulta médica un lipedema, aparte del apoyo psicológico, el apoyo de planteamiento de fisioterapia, el apoyo nutricional, de ejercicio, de si hay posibilidad de cirugía, etcétera, derivar a estas personas a las asociaciones, porque se van a sentir pues muy respaldadas. Y creo que es importante que los que conocemos la patología podamos aconsejar dónde tienen que ir y a quién dirigirse, y tendrán personas como ellas con la misma enfermedad. Bien, entonces fijaros que características comunes en personas mayores de 100 años, fijaros que hay cosas muy interesantes, que la gran mayoría pues comían poca carne. Bien, despertaban temprano, significa que seguían este ritmo, ¿no?, de biorritmo diurno, nocturno, seguían la naturaleza al máximo, tocaban poco alcohol, o sea, tomaban muy poquito alcohol, dormían bastante correcto, unas 8 horas de sueño. La mayoría tenía antecedentes familiares, por lo que la genética ya vemos que es importante. Viven en zonas rurales, por lo que probablemente aquí la polución, el ruido, etcétera, también es un factor que puede estresar o puede conllevar a ciertos tóxicos. Tenían cierta educación, no solían fumar ni tomaban drogas, la mayoría estaban casados. La parte que habéis comentado, la parte psicológica, emocional, importantísimo, ganas de vivir, tener salud, reírnos, muy importante la parte emocional. Si, como habéis comentado antes, la salud emocional es salud también, es muy importante. La mayoría toleraban bien el estrés, alta actividad sexual incluso en edades avanzadas. El acto sexual como tal es una liberación de endorfinas, de serotonina, dopamina, un montón de neurotransmisores, de hormonas. Aumentamos el gasto cardíaco, pulsaciones cardíacas, simula también el ejercicio físico y hay un aumento del riego, velocidad de conducción de nuestro flujo sanguíneo venoso, arterial y linfático también. La nutrición de estas personas no era una nutrición muy hipercalórica, más tirando a normo-hipocalórica. La mayoría no se han retirado, han seguido haciendo actividad laboral, ¿no? La mayoría estaban delgados y casi todos hacían ejercicio físico de una intensidad moderada o intensa, incluso en algunos picos de intensidad. Bien, ¿por qué digo esto? Porque el tratamiento preventivo y, digamos, conservador del lipedema, pues la parte psicológica, el ejercicio, la nutrición y el Godoy son pilares muy básicos. Entonces, cuando hicimos la búsqueda, ya he dado algunas charlas de lipedema en los últimos años, pues esto va cambiando las búsquedas, lo cual me gusta, porque veo que cada vez salen más artículos nuevos de investigación. Entonces, significa que esto ya va saliendo un poco ya a la luz. Ya sabéis, es una enfermedad diagnosticada, declarada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 2018. Y cuando el otro día pues buscaba por internet, en el PubMed y todas las revisiones bibliográficas, ¿no?, que tienes que buscar unas palabras clave, pues puse linfedema, en tratamiento del linfedema, y aquí vemos como en el año 2000 pues había unos 160, 170 casos de estudio, de papers, ha ido subiendo, y ahora en el 2021 ya hay 346 estudios que hablan del linfedema, pero van subiendo. Cuando pongo lipedema, pues más de lo mismo, prácticamente no había nada. Fijaros, en el año 2000, poniendo lipedema y tratamiento del lipedema, había pues 3 o 4 estudios. En el 2021 ya hay 2 y en el 2020 34. Entonces va subiendo. Cuando ponemos lipedema y ejercicio físico, también empiezan a haber cada vez más bibliografía. Todo eso es información que el profesional vamos recibiendo con una base científica y esto lo podemos poner en práctica, ¿vale? Y cuando ponemos lipedema y dieta, lipedema y nutrición, pues vimos que en el año 83 solo había un estudio publicado y en el 2018, como tal, solo había 2. En el 2021 ya he encontrado 6. Entonces vamos por buen camino. Lo que sí que quiero que sepáis que cuando hablamos de dieta siempre estamos hablando de algo restrictivo,
porque el nombre dieta viene del inglés to die, que significa morir. Entonces, sí que podemos hacer dietas que son restrictivas, que hay que dar un aporte de suplementación extra, etcétera, durante unas semanas, unos meses, pero a la larga tenemos que buscar un estilo de vida acorde a cada paciente para prevenir o mejorar el lipedema. Esto es lo que estoy viendo a nivel clínico, que muchos de mis compañeros también que son clínicos y cirujanos y algunos nutricionistas y fisios también lo van corroborando, ¿no? Que la mayoría de pacientes pues vienen con los síntomas clásicos, pero es que además hay síndrome ovario poliquístico en algunos de ellos o gran mayoría, trocanteritis, ¿no? Dolor aquí en la zona esta la zona pélvica, hiperlaxitud de los ligamentos, porque el tejido conectivo es muy laxo y el tejido conectivo es el tejido que conecta ligamentos a músculo, digamos, ligamento articular, a nivel tendinoso, todo esto, pues crea mucha distensión. Por eso cuando hay agua a nivel de las extremidades inferiores o superiores, donde esté el lipedema, pues existe una distensión porque estos tejidos son más laxos. Bien. Además, hay la disbiosis intestinal y el leaky gut syndrome, que esto es hiperpermeabilidad intestinal. A veces en chicas ya a partir de cierta edad pues encontramos enfermedades respiratorias como asma o hiperreactividad bronquial, algún alergeno y patología tiroidal. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar a nivel clínico pues a corroborar un poquito el posible diagnóstico. Y sí que es cierto que cuando los médicos o los nutricionistas pues también utilizamos la tanita o las básculas de bioimpedancia eléctrica tetrapolar, estamos viendo que igual mirando el ángulo de fase pues eso también tiene alguna relación con la retención de líquidos, el edema, y puede ser algo anormal si lo comparamos con los pacientes que no tienen lipedema. Esto está todavía para investigar, pero es algo que a la larga tal vez nos pueda ayudar al diagnóstico. Bueno, pues como han comentado las compañeras dietistas y nutricionistas, pues eso son un poquito las pautas generales, ¿no? de nutrición para el lipedema. Lo más claro está pues todas las orientaciones nutricionales pues que ayudan a mantener y estabilizar los niveles de glucosa e insulina en sangre. La dieta de la zona, que es la 40-30-30, ¿no? 40% de hidratos de carbono, 30 de grasas, 30 de proteínas, es una de las que también puede ayudar, pero no he encontrado estudios hacia el lipedema, pero bueno, por la lógica es una dieta también antiinflamatoria que poco mucho puede aportar, pero sí que es verdad que la cetogénica y la FODMAPs, sobre todo la FODMAPs cuando existe problema intestinal, pues puede ayudar. ¿Vale? Todo eso está muy bien, a veces tenemos que suplementar con selenometionina. Se ha visto que en algunos casos del lipedema y sobre todo en el linfedema el selenio en sangre puede ser bajo, al igual que la vitamina D, pues tenemos que tener en cuenta la suplementación. Pero cuando hablamos de calorías, de cuando pautamos la dieta, la nutrición y hablamos del nivel calórico, todo depende de la actividad física que haga cada paciente o cada persona, de la edad, del peso, de la talla, de muchísimas cosas depende. Entonces, cuando pautamos una nutrición, tanto sea FODMAPs, RAT, dieta keto, paleodieta, etcétera, tenemos que considerar cuántas calorías y la distribución 100% de estas calorías, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es siempre, antes de cualquier pauta alimentaria para enfermedades, o en este caso el lipedema, es el metabolismo en reposo de cada persona. Bien, el metabolismo o el metabolismo basal, digamos, es la cantidad de energía mínima necesaria para mantener el organismo vivo. Y a medida que vamos envejeciendo, esta velocidad de quemar calorías cada vez es más lenta. Si encima somos sedentarios o tenemos una lesión o no nos movemos, el metabolismo también se lentece. En la mujer siempre digo que deberíamos pautar 3 dietas al mes. Una dieta para cuando no tenga ni la menstruación ni la ovulación, otra dieta para antes de la menstruación y otra dieta la semana antes de la ovulación. Muy complicado porque hay muchos cambios hormonales en poco tiempo y es muy difícil adaptar estas necesidades nutricionales y metabólicas a cada paciente a cada semana, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Como mínimo tenerlo en cuenta, que puede reducir más hidratos, subir más hidratos según el ciclo que esté la mujer a nivel hormonal. ¿Vale? Ya sabemos que digamos que el sobrepeso y obesidad empeora el lipedema y, bueno, es uno de los pilares básicos a tratar para que esto no empeore. La verdad es que
muchas chicas que tengo jovencitas con lipedema de extremidades inferiores, más de zona tibial, tobillo, etcétera, con un lipedema muy pequeñito, pues obviamente no tienen sobrepeso, tienen edema, tienen agua y un poquito de grasa en aquella zona. En este caso, cuando hacemos este metabolismo, le damos una nutrición según su metabolismo, no es directamente keto, no es tal, pero sí que es una nutrición ya más antiinflamatoria, ¿vale? ¿Cómo funciona el metabolismo? El metabolismo es una técnica llamada calorimetría indirecta. Pensad, es muy fácil de entender. Esto como los coches. Cuando nosotros respiramos entra oxígeno. Cuando este oxígeno lo que hace es oxidar la grasa y oxidar los hidratos de carbono, ¿vale? La grasa en realidad se pierde el 90% por el pulmón, no se pierde ni por el pipí ni por el sudor. Es importante que la gente lo conozca. Es como nuestro tubo de escape. Cuando entra oxígeno y este oxígeno lo que hace es oxidar grasas o hidratos de carbono, se forma calor. Las calorías se forman, no se queman. Lo que se quema es la grasa y el azúcar. Se forma calor cuando hay una reacción de combustión o de oxidación, se forma energía, ATP, por cambio de movimiento, y se forma también CO2, dióxido de carbono. Y el CO2 es un gas que a dosis elevadas en el cuerpo es malo y por eso respiramos y lo eliminamos a nivel de la respiración común, nuestro tubo de escape, igual que un coche. Entonces, si podemos ver cómo oxidamos, podemos entender realmente qué metabolismo tenemos y qué es lo que quemamos mejor y peor. Esto es un estudio del metabolismo mediante un Canopy, un sistema de campana, que eso lo trajo mi padre, el doctor Jordi Ibáñez, pues hace un montón de años atrás, y nosotros lo utilizamos para hacer una optidosis nutricional, para saber, en este caso, este es un caso real de una paciente con lipedema. Aquí vimos, según las ecuaciones teóricas de peso, sexo, edad, talla, masa muscular, masa magra, etcétera, fórmulas teóricas, precisas, pero teóricas, cuántas calorías debería quemar esta paciente, que resultaron ser 1.597, y en realidad su metabolismo fue de 1.056, es decir, había 500 calorías por debajo. Pero no solamente vemos que hay un hipometabolismo, metabolismo lento, sino que vemos que hidratos de carbono o azúcares o carbohidratos debería quemar 799 y solo quemaba 141, ¿vale? 100 gramos de arroz son 340 calorías de hidrato de carbono. 100 gramos de pera debe tener 64, 67 calorías. Pues se come esta mujer, se come 3 o 4 peras y se convierte en grasa. Bien, en cambio, las grasas de los alimentos y la proteína, pues lo queman mejor. Esto yo os diría, que es motivo de mi tesis doctoral, que el 70-72% de la población española, tanto hombres como mujeres, tiene ese tipo de metabolismo. Es decir, que combustionan menos los hidratos de carbono, mejor las grasas de la comida y mejor las proteínas. Eso podría ser una de las causas del por qué la dieta keto también funciona muy bien para las mujeres con lipedema, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos en reposo, pero también a la vez lo hacemos en ejercicio físico. Entonces, valoramos cuál es la nutrición más óptima para cada persona, cómo hay que ser este ingreso de calorías y cuál es el gasto de calorías. A través de esta prueba de esfuerzo que se llama con gases, pues a partir de aquí podemos ver, aparte de descartar enfermedades cardíacas, respiratorias, de hipertensión arterial durante el ejercicio, etcétera, y ver cuál es nuestra función energética y función mitocondrial, pues ver aquí, en el caso de esta persona, vemos que a 137 pulsaciones, cuando entrena a 137, esta persona quema 307 calorías por hora de grasa y 237 calorías por hora de hidratos de carbono. Pues cuando va a 170 pulsaciones de grasa no quema nada, es decir, no pierde ni un gramo de grasa por hacer una clase de spinning de muy alta intensidad y solo quema hidratos de carbono, solo quema azúcar. Pues esta persona en sí tenía lipedema, se iba cada vez más al gimnasio, subía más de peso, más clases de spinning, sudaba mucho más, pulsaciones le decía que ha quemado 1000 calorías, le decía sí, pero son 1000, pero 800 son hidratos de carbono. ¿Qué ocurre? Que vas a hacer spinning a las 7 de la noche, va bajando el nivel de glicemia en sangre porque lo estás utilizando cuando haces ejercicio y no proviene de la grasa, por tanto no pierdes grasa, y llegas a casa con hambre. Entonces te entra el sugar craving, la ansiedad por comer y empieza ya el problema también emocional, etcétera, etcétera. Por lo que este sistema metabólico, el estudiar el metabolismo tanto en reposo y en ejercicio, nosotros estamos ahora montando la Sociedad Europea de Calorimetría y esto creo que es algo muy interesante, que es un aporte importante
para el lipedema, porque estamos optimizando la cantidad de calorías y la distribución, en este caso de grasas, proteínas y hidratos de carbono, para el paciente con lipedema, para prevenir o el aumento de peso o bajar la grasa corporal, ¿vale? Para terminar ya, que tengan en cuenta, como he visto que hay muchas chicas, muchas pacientes o posibles personas que tengan lipedema, algunos tips muy generales de ejercicio físico. Pensad que se empieza a utilizar las grasas como energía cuando hiperventilamos, cuando nos falta un poquito el aire, no cuando nos ahogamos, cuando empezamos a hiperventilar. Si hay algo de linfedema, pues es importante las contracciones musculares muy suaves, un bombeo muy suave a nivel muscular. Intentar no hacer ejercicios de alta intensidad de impacto. La marcha nórdica suele ir muy bien. La natación también está muy bien por esa presión hidrostática también que masajea el sistema linfático y este movimiento, además en horizontal, se reparten los líquidos. De vez en cuando hacer una pequeña punta de alta intensidad para incrementar el metabolismo y hacer que este metabolismo siga quemando calorías hasta 14 horas post ejercicio. Y tener en cuenta también que la natación no aquagym, natación por sí sola, hay que tener cuidado porque a veces la natación puede aumentar en el hipotálamo el centro del apetito, porque más articulaciones se movilizan, como en las manos, las interfalángicas, ¿no? Muchas chicas que tengo que trabajan de administrativas se pasan el día tecleando y aumenta lo que es el apetito. Entonces la natación, cuidado, si hacemos natación, pues ponerlo en las manoplas aquellas que se venden azules en Decathlon o por internet y con esto inhibes un poquito la ansiedad después que da por comer. Intentar hacer un ejercicio que movilice varios grupos musculares, sobre todo que las chicas no tengan agujetas. Si pueden hacer ejercicio físico con las medias de compresión, pues mucho mejor. El rebounding, ¿no? Los saltos en la colchoneta de poca intensidad también se puede utilizar, poco pero se puede utilizar. Obviamente pilates, yoga, tai chi, y si hacemos la plataforma vibratoria que sea de baja amplitud, si no puede provocar más lesiones. Entonces, aquí la conferencia, sobre todo lo que yo recomiendo es, todas las chicas que tengáis lipedema, no estáis solas, somos muchos cada vez trabajando más, en 4 o 5 años hablando con Curro hemos visto que hay muchos profesionales que se dedican y creo que esto es algo muy bonito y importante y no estáis solas y os vamos a apoyar al máximo. Muy bien, Iván, espectacular ponencia. Estaba tan interesante, tan interesante que, bueno, me tomé la libertad de cogerte el tiempo de preguntas, como luego las vamos a poder contestar o te las vamos a poder pasar, pero no quería cortarte y nos hemos comido ese tiempo de las preguntas para ti. Pero yo, corrígeme, quiero sacar una pequeña conclusión por lo que he intentado ver, que a veces menos es más, ¿no? Y el estudio de cada persona ad hoc y en cada situación, en cada momento de la vida puede ir cambiando y que hay que restablecer porque la situación de la vida y la situación metabólica de cada persona puede cambiar y hay que restablecer para que optimizar ese gasto calórico, ¿no? Totalmente de acuerdo, es muy lógico. Sí, con la vida de la persona va cambiando todo, el metabolismo y bueno, lo que son la vida por cambios circunstanciales, todo se modifica a nivel neurotransmisores, metabolismo, hormonas y hay que irlo adaptando. Y lo que hay que hacer es esto, buscar una nutrición lo más óptima posible y en un ejercicio lo más óptimo posible y menos lesivo posible, básicamente es eso. Pues fantástico, Iván. Espero que podamos tener ese doctorado, esa tesis, ya sabes que estás invitado en mayo, finales de mayo, al Barcelona Lipedema Congress, que será ahí en tu casa y espero que lo tengamos, que vendrá gente de todo el mundo también, colegas tuyos de fuera de España y podamos seguir avanzando en esta parte del tratamiento conservador tan importante como es la nutrición. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Curro.